Gran gozo hay en mi alma hoy, Jesús conmigo está. Contento con su amor estoy, su dulce paz me da. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. En mi alma y melodías hoy, canciones a mi Rey. Feliz y libre en Cristo soy, y salvo por la fe. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. Paz plena tengo en mi alma hoy, pues Cristo me salvó. Mis hierros rotos quedan ya, Jesús me libertó. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. En mi alma hoy reina gratitud y loores a Jesús. En su presencia hay virtud, hay gozo en su luz. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. Muy buenas noches, queridos hermanos, que en esta noche de domingo hemos venido a la casa del Señor para oír su mensaje. Igualmente a los hermanos que están desde sus hogares conectados, una buena noche. En esta noche, queridos hermanos, voy a predicar su santa palabra. Esta semana hemos venido recorriendo por la pasión, la muerte y la crucifixión de Cristo Jesús. Cada noche se ha hablado de los episodios finales de la vida del maestro de maestros de Galilea. Y esta noche, queridos hermanos, vamos a tener un tema acerca de la resurrección de Cristo Jesús. Antes de comenzar, voy a invitarlos para que desde sus casas y los hermanos que están presentes, busquemos la bendición de nuestro Padre Celestial para que seamos ungidos con el Espíritu Santo para entender el mensaje que el Señor ha enviado en esta noche. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu santo nombre. Señor, te pedimos tu dirección en esta noche para abrir las Escrituras y que tu presencia y tu unción del Espíritu Santo esté con nosotros. Bendícenos también al oír el mensaje para que el mensaje sea de fortaleza espiritual
para cada uno de nosotros. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, vamos a ir a las Escrituras, al libro de San Mateo, capítulo 28, y vamos a ubicarnos en el versículo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Dice la palabra del Señor: pasado el sábado, cuando amanecía el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor bajó del cielo, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago, su vestido blanco como la nieve. Amén. Hermanos, ya había muerto el maestro de Galilea, ya había pasado por toda lo que tuvo que pasar en el día anterior, el viernes. Y el domingo en la mañana, dice la Escritura, iba María Magdalena y las otras Marías a llevar, dice una cita, los ungüentos aromáticos que hacían en ese entonces para embalsamar los cuerpos de los que fallecían. Y ellas fueron a eso. No fueron anteriormente, porque cuando Cristo murió, al atardecer del viernes, el Señor Jesús ya entró, a pesar de que estaba en la tumba, había muerto, estaba en su día de reposo. Por eso las mujeres no fueron a embalsamar el cuerpo. Entonces fueron el primer día de la semana, el domingo, a embalsamar el cuerpo de Cristo Jesús. Pero se encuentran con esta sorpresa. Dice que un ángel enviado por el Señor desde el cielo quitó la piedra. Ellas iban pensando, dice una versión, ¿quién les quitaría la piedra del sepulcro? Resulta que no tuvieron que buscar a nadie, porque un ángel del cielo, dice, vino y quitó la piedra. Y continúa el relato bíblico diciéndonos en el versículo 4 que el ángel estaba vestido, dice el versículo 3, de blanco como la nieve. De miedo de él, los guardas temblaron y quedaron como muertos. Pero el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras, yo sé que buscáis a Jesús que fue crucificado. No está aquí, porque tal como él lo había dicho, ha resucitado. Venid y ved el lugar donde yacía. El versículo 7 dice que el ángel les dijo: id deprisa a decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y que va delante de vosotros a Galilea. Allá lo veréis. Mirad que os lo he dicho. Entonces ellas salieron deprisa del sepulcro con temor, pero con gran gozo, y fueron corriendo a dar la gran noticia a sus discípulos. Hermanos, qué mujeres maravillosas fueron las portavoces iniciales de la resurrección del Salvador del mundo. Ya el Señor lo había dicho. El Señor dijo en una ocasión que, mirando los templos y los edificios que tenía
El pueblo romano dijo, lo destruiré y lo reconstruiré en 3 días. Ellos no entendieron lo que Cristo Jesús estaba diciendo. Se estaba hablando del cuerpo, el edificio, el cuerpo de Él que resucitaría. Por eso el ángel, cuando levantó la piedra, le dijo a las mujeres, Él no está aquí, ha resucitado. Vayan y díganle a sus discípulos la noticia. En el versículo 9 de Mateo 28 aparece lo siguiente: de pronto Jesús salió a su encuentro y la saludó, salve. Y ellas se llegaron, abrazaron a sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id y da la gran noticia a mis hermanos para que vayan a Galilea, allí me verán. Hermanos, pero todo no era alegría, todo no era felicidad, porque el enemigo estaba siempre al acecho como había estado en los días anteriores. Cuando Jesús pendía de la cruz, Satanás le decía que se arrepintiera de ese gran sacrificio, porque el pueblo, nosotros y la humanidad no merecía ese sacrificio. Sin embargo, el Señor Jesús cumplió con el mandato que le había dado el Padre al venir a la tierra. Por eso, al resucitar, les dijo, no temáis, vayan a Galilea y allí me verán. Pero Satanás no se quedaba quieto, vuelvo y reitero. La guardia que espantada, como dice un gran libro, espantada, fueron a los sacerdotes y avisaron a los principales sacerdotes todo lo que había sucedido. Y los sacerdotes, reunidos con los ancianos, dice el versículo 12, habiendo hecho un consejo, dieron mucho dinero a los soldados. ¿Para qué les dieron dinero? Dice la Escritura en el versículo 13, les dijeron, decí que sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, mientras nosotros dormíamos. El versículo 14 dice, y si el gobernador oye esto, nosotros lo persuadiremos y os libraremos. Entonces ellos tomaron el dinero, hicieron conforme fueron instruidos, y este dicho se divulgó entre todos los judíos hasta hoy. Hermanos, el enemigo quería ocultar la resurrección del Padre Celestial, la resurrección de Jesucristo, pero no pudo. A pesar que los soldados romanos fueron y recibieron un dinero, fueron a la sinagoga y le dijeron al sumo sacerdote y a los ancianos de la iglesia, del Sanedrín, todo lo que había sucedido. Cómo el ángel había quitado la piedra y había salido el Salvador resucitado. Y que habían oído una voz que dijo, este es mi Hijo amado. Y la voz que dijo, yo soy la vida eterna. Hermanos, los discípulos fueron, como dice la Escritura, a Galilea. Ya habían 11, y entonces los 11 discípulos, dice el versículo 16, se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado.
Y cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Algunos dudaron de la resurrección de Cristo. Entre los mismos discípulos. Hoy, después de más de 2000 años, Satanás, el enemigo de las almas, todavía persuade a personas para que no crean en la resurrección de Jesucristo. Hermanos, entonces Jesús allí les dio la gran comisión. Se acercó a ellos, dice el versículo 18, y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id a todas las naciones y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles a obedecer todo lo que os he mandado, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué gran comisión! Pero no solamente aquí. En Marcos capítulo 16, versículo 1 al 20, tenemos otra versión de los acontecimientos que sucedieron ese día, el primer día de la semana. Y es en Marcos, que lleva un título: La resurrección, como se llama este mensaje. Dice el versículo 1 de Marcos 16: cuando pasó el sábado, María Magdalena y María, madre de Santiago y Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Y muy temprano, el primer día de la semana, o sea, el domingo, llegaron al sepulcro a la salida del sol. Ellas decían entre sí: ¿quién nos retirará la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al mirar vieron la piedra, que era muy grande, pero estaba ya retirada. Y al entrar al sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Pero el ángel les dijo: no se asusten, no tengan miedo. Si buscáis a Jesús el Nazareno, que fue crucificado, Él ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Y vayan y díganle a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo verán como os dijo. Hermanos, Cristo Jesús resucitó, y resucitó para demostrar que estaba derrotando al enemigo de las almas, a Satanás. Satanás quería tenerlo allá en la tumba para siempre, pero Él resucitó. Él resucitó, y por ende resucitaron todos los muertos, dice la Escritura. El versículo 8 de Marcos 16 dice: y ellas salieron huyendo del sepulcro, porque les había tomado un temblor y un espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Claro, tenían miedo porque se estaba cumpliendo la Escritura, se estaba cumpliendo lo que el mismo Cristo Jesús había predicado, que resucitaría al tercer día. El versículo 9 dice: después de que Jesús resucitó, en la madrugada del primer día de la semana, apareció primero a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios,
ella fue y avisó a los que habían estado con él, porque estaban tristes y llorando. Y cuando oyeron que Jesús vivía, que ella lo había visto, no lo creyeron. Hermanos, la incredulidad que Satanás ha sembrado en el ser humano estaba también con los discípulos de Jesús, que lo habían oído decir que resucitaría al tercer día. Pero eso no es nada. Ellos oyeron, dice el versículo 11, que Jesús vivía y que ella lo había visto, pero no creyeron. El versículo 12 dice que Jesús apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino por el campo. Ellos fueron y avisaron a los otros, ni aun estos creyeron. Eran dos discípulos que iban camino a Emaús y se les apareció Cristo Jesús y comenzó a caminar con ellos después de haber resucitado. Y comenzó una conversación, un diálogo con los dos discípulos, que la Biblia no menciona los nombres. Y ellos le dicen, ¿pero por qué están tristes? Les dice Jesús. Y ellos le dicen, el único que no sabe lo que pasó, que crucificaron a Cristo Jesús, lo colgaron de un madero, eres tú. Y él les dice, no tengan sentimiento de pesar. Y ellos lo invitaron a que se quedara porque era muy tarde con ellos donde se hospedaron. Y en el momento de partir el pan, de comer, compartir la cena con los dos discípulos, se dieron de cuenta que era Cristo Jesús en la forma como partía el pan. Y entendieron que era Cristo Jesús. Y dice el versículo que ellos volvieron gozosos y les avisaron a los otros discípulos que Cristo Jesús vivía. Dice el versículo 13, ellos fueron y le avisaron a los otros y ni aun estos creyeron. Hermanos, Señor Jesús está vivo. Y está vivo para ayudarnos, para multiplicar cada día nuestras bendiciones. Que esta semana que terminó con la resurrección de Cristo Jesús sea de fortaleza espiritual para cada uno de nosotros. Dice el versículo 20 del libro de Marcos, capítulo 16, versículo 20. Y ellos salieron y predicaron en todas partes y el Señor les ayudaba a confirmar la palabra con las señales que les seguían. El Señor Jesús dio una gran comisión. Vayan y sanen, vayan y prediquen y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que hacemos los seguidores, los testigos de Cristo Jesús. Porque llamarse cristiano es vivir una vida para el Maestro de Maestros, el Maestro de Galilea. Muchos llegan estas fechas y tratan de ir a los templos, de mirar la televisión y recordar la crucifixión y la muerte de Cristo Jesús. El Señor quiere que nosotros vivamos todos los días preparándonos, estando con Él como a un amigo que ha resucitado para vida eterna, que está ahí para ayudarnos,
para bendecirnos. Y mire lo que dice, queridos hermanos, el libro de Lucas, el capítulo 24 de Lucas, el versículo 1 hasta el 53, nos narra y nos dice la muerte de Cristo Jesús y su resurrección. Porque, hermanos, sabemos que el sacrificio de Cristo Jesús fue grande. Los tormentos que tuvo que vivir en los 2 o 3 días de sacrificio terribles que pasó, cuando fue llevado al Sanedrín y a lo último fue llevado ante Pilato y fue sentenciado a muerte como un criminal, porque así condenaban los romanos al que quisiera parecerse al rey o ser como un rey. Entonces era una amenaza de Estado. Por eso condenaron a Cristo Jesús, porque él decía que era el rey de los judíos. Pero Pilato fue el que lo colocó como rey de los judíos. Y dice el libro de Lucas, en el capítulo 24, el versículo 30, cuando estuvo con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y lo dio. Entonces fueron abiertos sus ojos y lo reconocieron. Entonces él desapareció. Fue cuando los discípulos, levantándose, fueron a Jerusalén y le avisaron a los otros que el Señor había resucitado, que era verdad. Y entonces se le apareció a Simón Pedro. Y Simón Pedro también lo reconoció. Por eso en el versículo 36 dice, cuando ellos aún estaban, o sea los discípulos, estaban contando estas cosas, Jesús mismo se puso entre ellos y les dijo, paz a vosotros. Ellos se espantaron y asombrados pensaban que veía un espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y suben esos pensamientos a vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Palpad y ve que un espíritu no tiene carne ni tiene huesos, como veis que yo tengo. Y al decir esto, le mostró las manos y los pies. Y como ellos no acababan de creer la causa del gozo y el asombro, les preguntó, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pescado asado, y él lo tomó y comió ante ellos. Después les dijo, estas son las palabras que os hablé cuando estaba aún entre vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que entendieran las escrituras y les dijo, así está escrito que el Cristo tenía que padecer y al tercer día resucitar entre los muertos, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois mis testigos de estas cosas. Yo les enviaré la promesa de mi Padre, pero permaneced en la ciudad hasta que seáis vestidos del poder de lo alto, o sea, la unción del Espíritu Santo. Hermanos, Cristo Jesús, antes de nacer el profeta Isaías, 500 años antes de nacer, predijo cómo iba a nacer el Salvador del mundo, de que
de qué familia iba a pertenecer el Salvador del mundo, cómo iba a padecer, cómo iba a sufrir y cómo iba a morir crucificado. Y dice Isaías, como un cordero sería llevado al matadero. Y todo se cumplió, hermanos. Pero lo más hermoso de la resurrección de Cristo es que el Señor, en el momento de elevarse al cielo, después de haber bendecido a sus discípulos, lo llevó a Betania y alzando sus manos les bendijo. Y mientras les decía, se fue alejando de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estuvieron siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que dar, el mensaje que nos dejó Cristo Jesús, y es que tenemos que predicar su santa palabra, vivir todos los días tomado de la mano del Maestro de Galilea, el que resucitó y el que se fue al cielo y le dijo a los discípulos y nos dijo a nosotros: me voy a preparar una morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Amén. Una escritora cristiana llamada Elena de White escribió en uno de sus libros bestsellers llamado El deseado de toda la gente lo siguiente: en el capítulo 81 del deseado de todas las gentes, esta escritora cristiana dice que había transcurrido lentamente la noche del primer día de la semana y había llegado la hora más sombría. Precisamente antes de amanecer, Cristo estaba todavía preso en su estrecha tumba y la gran piedra estaba en su lugar. Esa gran piedra era el sello romano, y no había sido roto todavía. Los guardias romanos seguían velando y habían vigilado toda la noche, y las huestes de Satanás, de los malos ángeles, se cernían sobre el lugar. Dice la escritora: si hubiera sido posible, el príncipe de las tinieblas con su ejército apóstata habría sellado la tumba de Cristo Jesús, pero ni así había podido retener para darle la bienvenida al príncipe de la vida. Queridos hermanos, dice la escritora, un terremoto a la hora en que Cristo dispuso su vida, en el momento que falleció en el Calvario, se sintió, se estremeció el Calvario, y todos los que estaban ahí vieron cómo rayos y centellas y el terremoto sacudía la tierra, que algunos de los soldados romanos dijeron: verdaderamente este es el Cristo, el Hijo de Dios. Lo reconocieron. Pero cuando se levantó de la tumba el primer día de la semana, volvió a sacudir la tierra y un terremoto señaló la hora en que Cristo dispuso nuevamente y volvió a tomar su vida. Esto mostraba que había vencido la muerte y salió del sepulcro de la tumba con el paso de un vencedor. Entre el bamboleo de la tierra y el fulgor de los relámpagos y el rugido de los truenos, Cristo Jesús caminó como el vencedor de vencedores. Por eso, cuando vuelva el Señor nuevamente a la tierra, como lo ha prometido,
temblará la tierra sin vacilar. Todo será removido y los cielos se plegarán. Los elementos arderán y serán deshechos, y la tierra y las obras en ella estarán y serán quemadas. Mas Jehová, Cristo Jesús, será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Con estas palabras, queridos hermanos, de Elena de White, yo quiero invitar a los hermanos que leamos el capítulo 81 del Deseado de todas las gentes. A los que no son miembros o cristianos adventistas, que compren este libro, que tiene el mensaje precioso de una escritora que fue iluminada por Dios para escribir los mensajes finales de la resurrección del Salvador del mundo. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos. Que Dios nos ayude para que adoremos a ese Dios resucitado. Dios no está muerto, Dios está vivo, porque Él venció la muerte y resucitó al tercer día. Y vendrá por usted y por mí para llevarnos a la morada celestial que Él ha prometido. Oremos, queridos hermanos, para terminar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu santo nombre. Bendice, Señor, a tu pueblo, llénalo de sabiduría para fortalecerse cada día, tomado de tu santa mano, de un Cristo vivo que resucitó, que venció la muerte y que va a venir por segunda vez. Por eso en la Santa Escritura dice en el libro de Apocalipsis: ven, Señor Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos. Más cerca, oh Dios, de ti quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar. Entonaré allí este himno con fervor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Sí, cual viajero voy con ansiedad, medroso al ver cerrar la oscuridad. Aún en mi soñar me hará sentir que estoy más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Después al despertar a ti por fe de mi
acerca